¿Cómo se reconoce en la declaración de renta de una persona natural una casa que está siendo pagada mediante la figura de leasing? Miren, las personas que adquieren sus casas o apartamentos mediante la figura de leasing se entiende que son leasing habitacional. Y todo leasing habitacional se considera un leasing operacional. Eso lo confirma el artículo primero de la ley 795 del 2003, también el decreto 779 de marzo del 2003, que luego quedó recopilado en el artículo 121.1850, o sea, 1.2.1.18.50 del decreto único tributario 1625 de octubre del 2016. También hay que leer otros artículos, que es el 2.28.1.1.1 hasta el 2.28.1.4.1, pero de otro decreto, del decreto 2555 de julio del 2010. Y en el Estatuto Tributario también lean el artículo 127-1 del Estatuto Tributario sobre los tipos de leasing que se manejan luego de los cambios de la ley 1819 del 2016. Entonces, si alguien se compra o está usando una casa bajo un contrato de leasing habitacional, nos están diciendo que los leasing habitacionales son leasings operacionales. ¿Y qué significa que sea operacional? Pues que tú no tienes que reconocer ni un activo ni un pasivo, ¿no? Todos los cánones de ese arrendamiento que estás pagando, porque los leasing son en la práctica arrendamientos, entonces todos los cánones que estás pagando se te convierten en un gasto, y si esto es un gasto de una casa de habitación, pues lo máximo que vas a poder restar en tu declaración de renta no es todo el valor del canon, no, sino que solamente te van a dejar restar hasta 1.200 VTs que se mencionan en el artículo 119 del Estatuto Tributario por los intereses que estás pagando, la parte de la financiación de esos cánones, la parte de los intereses de esos cánones es la que vas a poder restar como un gasto, como una deducción, porque hay que distinguir en la cedulación de las personas naturales, una cosa es un gasto y otra cosa es una deducción. Entonces, esto es una deducción que hay que meterla en la cédula en la cual la persona natural tenga sus ingresos. Esta deducción de los intereses del crédito de vivienda o de un contrato de leasing habitacional, esos intereses los puede usar cualquier persona que maneje cualquier cédula, pero igual tiene que escoger una sola cédula en la cual pueda restar esa deducción, y entonces esa deducción la va a poder restar solamente la parte de los intereses de esos cánones hasta el equivalente a 1.200 VT, se los confirma el decreto 779 de marzo del 2003, recopilado en el artículo 1.2.1.18.50 del decreto único tributario 1625. En consecuencia, si esto es un leasing operacional y usted no tiene ni activo ni pasivo, solamente tiene unos gastos de los cuales solamente una parte va a ser deducible, la parte de los intereses, ¿qué le va a pasar al activo? Que el activo no va a figurar sino cuando hagan uso de la opción de compra. Solo cuando lleguen hasta el final del contrato y hagan uso de la opción de compra, ahí es cuando empieza a figurar el activo, y el activo entonces quedaría con un valor muy pequeñito, y el día que lo vendan van a tener mucha utilidad, pero ahí usted se acuerda del artículo 72 del Estatuto Tributario, que le dice que cuando lo llegue a vender sí puede usar como costo de venta el avalúo catastral del año anterior al de la venta. Entonces ahí se soluciona el problema, porque no es que cuando lo llegue a vender el precio de venta es alto y el costo va a ser chiquito, no, el costo va a poder usar como costo lo que le menciona el artículo 72 del Estatuto Tributario, que es el avalúo catastral del año anterior, y ya con eso se soluciona un poquito el efecto que se genera cuando llegan a vender estos bienes raíces adquiridos por esta figura de leasing habitacional.